Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo espacio de Lunes de Ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Les agradecemos a las personas que están conectadas por Zoom y a las personas que se van conectando en la transmisión por Facebook. Hoy el Instituto de Matemáticas, nuestro Instituto de Matemáticas nos trae un invitado muy especial, el profesor Diego Alejandro Mejía Guzmán. El profesor nos trae una charla llamada Combinatoria de los números reales desde sus inicios. Vamos entonces a contarles un poquito sobre el profesor Diego. El profesor Diego es profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad Shizuoka de Japón desde el 2016, matemático de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional, PhD en Ciencias de la Información de la Universidad Kobe en Japón, fue docente ocasional de la Universidad de Antioquia y fue investigador postdoctorado de la Universidad de Viena y la Universidad Tecnológica de Viena en Austria. Profe, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por aceptar la invitación de la facultad. Muchas gracias y bienvenido. Ok, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar compartiendo con ustedes en este espacio. Siendo egresado de la Antioquia, tengo, sí, a la universidad, pues le tengo pues mucho afecto, mucho cariño, sobre todo pues al Instituto de Matemáticas, que es donde vengo, y para mí es un gran placer pues estar compartiendo con ustedes. Entonces, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Hoy quiero pues como hablar un poco pues sobre el área donde trabajo, que es sobre combinatoria de números reales. Es un tema bastante técnico, bastante abstracto, pues corresponde a la matemática pura y no tiene, o bueno, por el momento pues no se conocen aplicaciones pues en el mundo real. Es pura investigación o pura discusión pues dentro del mundo matemático. O sea, de una vez pues lo voy advirtiendo. Entonces la charla puede parecer un poco abstracta o técnica, o yo voy a tratar de hacerla lo más amena posible hasta el punto en que sea posible. Pero espero que, bueno, que al menos pues quede un mensaje y que sea al menos, bueno, entretenida. Entonces quiero comenzar un poco hablando un poco pues como sobre la historia. Cuando se habla de números reales, como que el primer impulso para este tema de investigación es la discusión sobre el infinito, o el primer acercamiento al infinito, que viene de George Cantor a finales del siglo XIX. Él se planteaba pues la siguiente pregunta sobre el infinito, pues entre otras cosas un poco más técnicas, se preguntaba si hay infinitos más grandes que otros. Aunque para hablar de esto, pues primero hay que entender qué significa infinito, o hay que darle pues una definición. Porque intuitivamente pues todos tienen una intuición de lo que es el infinito, pero bueno, habrá alguna manera precisa en que se pueda definir. Lo bonito pues de esta pregunta, así como muchas preguntas en matemáticas y en cualquier campo de las ciencias, o en cualquier campo diría yo, viene pues de esta cita de Cantor de su tesis doctoral. En matemáticas el arte de hacer preguntas es más valioso que resolver problemas. Y precisamente es así, porque las preguntas y la curiosidad es lo que dispara como esta creatividad para ofrecer nuevas cosas y para cambiar paradigmas y bueno, para encontrar pues como nuevos puntos pues, de investigación, nuevos avances. Entonces esto viene así, o sea, a partir de esta pregunta fue como un montón de cosas que se siguieron incluso durante muchos años hasta nuestros días. Bueno, para hablar del infinito, Cantor primero se preguntaba, bueno, ¿cómo podemos contar los elementos de un conjunto, o cómo podríamos comparar el número de elementos entre dos conjuntos? O sea, pensando que pues que el infinito viene pues como de contar, que precisamente es que si uno empieza a contar pues nunca va a terminar. ¿De qué forma pues podríamos como atrapar esto? De qué manera podríamos discutir pues sobre el infinito? Entonces como que
La primera situación que aparece es, bueno, si tenemos dos conjuntos, sí, como digamos acá en la gráfica, cosas que veíamos cuando niños, dos conjuntos con los punticos pues que son sus elementos. ¿Cómo sabemos si ambos conjuntos pues tienen el mismo número de elementos? Acá pues es muy sencillo si ustedes empiezan a contar, porque bueno, ahí pueden concluir que ambos tienen 7 elementos, ¿sí? Y por eso van a tener el mismo número de elementos. Pero si ambos fueran conjuntos infinitos, no podríamos, bueno, podríamos empezar a contar, pero nunca terminaríamos de contar. Entonces, pues nunca se sabría cómo, de qué manera pues, se puede comparar pues, a los, pues, el número de elementos de ambos conjuntos. Entonces, sin necesidad de contar, pues uno piensa, bueno, hay otra estrategia y es bastante simple, que es emparejar. De la misma forma como en esta foto, si hay un baile entre hombres y mujeres, eh, se gastaría mucha energía contándolos y más bien para saber si es la misma cantidad de hombres y mujeres, pues se ponen en parejas en este caso, ponerse a bailar. Y si no sobra nadie de los hombres o de las mujeres, pues vamos a hacer que hay la misma cantidad pues de ambos grupos. Entonces esa es precisamente la idea como de comparar el tamaño o el número de elementos de dos conjuntos. Si hay una forma en que podemos emparejar los elementos de ambos conjuntos sin que sobre nadie, podemos decir que ambos tienen el mismo número de elementos, incluso si ambos son conjuntos infinitos. Entonces, es pues la primera situación que aparece. Esto da pie pues como a pensar en los números de elementos de un conjunto y vamos a utilizar esta notación. Entonces, si tenemos un conjunto A, vamos a denotar pues como barritas de A o valor absoluto de A, el número de elementos que hay en A, incluso si el conjunto es infinito. Solo que, bueno, en el caso infinito, pues ya veremos que hay como otros nuevos números o una nueva notación que aparece. Pero ya pues respecto a esta situación, cuando uno quiere comparar el tamaño o bueno, el número de elementos de dos conjuntos, pues escribimos esto, que los dos pues tienen el mismo tamaño o tienen el mismo número de elementos. Entonces en principio esto es como bueno, en la primera parte vamos a utilizar mucho esta notación, diciendo que ambos tienen el mismo número de elementos o no. Entonces empecemos a mirar ejemplos. En el caso finito, pues es fácil de abordar y es son cosas que seguro han hecho ustedes durante mucho tiempo. Pero empecemos a comparar conjuntos infinitos y miremos conjuntos pues con los que estamos familiarizados. En este caso, como lo son los naturales y los enteros. Los naturales, bueno, pues son los números, sí, en este caso los no negativos. A mí me gusta comenzar los naturales desde el cero, pues a mucha gente en mi área también. Entonces, bueno, en esta charla, pues los naturales comienzan desde cero. Y tenemos los enteros, pues que incluyen los números negativos -1, -2, -3, etcétera. A primera vista uno dice, bueno, si queremos comparar ambos elementos, uno se puede preguntar, bueno, ¿será que, bueno, cuál tiene más elementos? Y a simple vista uno diría, Z debería tener más elementos, porque pues eh, hay más enteros que naturales, ¿sí? Porque pues los naturales no contienen los negativos. Incluso hay infinitos objetos que no están en los naturales. Entonces como que esa idea llevaría a pensar que hay más enteros que naturales, pero aquí estamos hablando del infinito y bueno, el infinito es una cosa más extraña. Miren que si miramos los enteros de otra forma, o sea, no en este orden, sino que si los organizamos así, digamos como está acá, o sea, comenzando desde cero y avanzando de esta forma uno -1, 2 -2, 3 -3, 4 -4. Si cambiamos el orden de esta forma, uno podría compararlo con el orden de los naturales, o sea, el orden de los dos terminaría siendo como lo mismo. Y yendo a la idea pues de la diapositiva anterior, podríamos hacer parejas pues entre todos estos, entre los elementos de ambos conjuntos. De esta forma pues podríamos asociar entre los naturales y los enteros pues el cero con el cero, el uno con el uno, el 2 con el -1, 3 con el 2, 4 con el -2 y siguiendo pues como este orden que habíamos descrito.
Entonces aquí encontramos una manera de emparejar todos los elementos de los naturales con los enteros sin que sobre nadie en los dos lados. Y esto entonces nos lleva a concluir que ambos tienen el mismo número de elementos o que el tipo de infinito de ambos conjuntos es el mismo. Así pues, esto de que hay más enteros es simplemente aparente, porque si uno lo reordena termina uno con tantos, o sea, uno termina emparejándolos y tenemos pues como la misma cantidad de elementos en ambos conjuntos. Ya entonces pensemos en algo que podría ser más grande, los racionales. De los racionales sabemos que pues son los fraccionarios pues con los enteros. Y sabemos pues que los racionales pues son densos en el sentido que si tenemos dos racionales podemos encontrar uno en la mitad. Entonces pues los racionales, o sea, hay demasiados, sí. O sea, entre el 0 y el 1 hay incluso una cantidad infinita de racionales. Y pues es denso. Pero aunque es denso hay como unos huecos, sí. Y esos huecos son los que corresponden a los números irracionales. O sea, yo hago la analogía como que una persona, por más pequeña que sea, no se va a caer en los huecos, simplemente porque son como huecos de un grosor nulo, por decir así, pero hay como unos huequitos ahí. Si uno piensa, bueno, ¿qué pasa con el número de elementos de los enteros, de los racionales, perdón? ¿Será que acá si encontramos un nuevo infinito o qué pasaría? Y el asunto es que no. Eh, Así hayan demasiados números racionales, el hecho de que se puedan escribir como fraccionarios, uno los podría reordenar de otra forma, de modo que quedara como ordenado parecido a los naturales. Y así pues uno podría hacer parejas entre los racionales y los naturales sin que sobrara nadie en ambos lados y los dos terminan teniendo el mismo tipo de infinito. Entonces con los racionales pues no hemos encontrado pues nada nuevo, ¿no? Aquí pues seguimos como en el mismo tipo de infinito. Y uno aquí en este punto diría, bueno, ¿será que solo hay un infinito y ya? Entonces ahora vamos a ver los números reales. En los números reales pues es completando los racionales, metiendo pues como irracionales y ya queda pues como una recta continua, sin huecos. Y bueno, y hay muchos ejemplos pues que ustedes conocen, todos los enteros racionales pues están ahí y bueno, irracionales pues como el famoso número pi. Algo pues muy común es que se pueden escribir como bueno, son como números escritos con una cantidad infinita de decimales. ¿Sí? Bueno, ya en el caso de los reales, bueno, algo importante en esta charla, perdón, en el caso, cuando hablamos de los reales, pues le solemos llamar el continuo, precisamente por la idea que da, porque se ve como una línea recta que no tiene huecos, que es pues completa, tiene sentido. Entonces le solemos llamar el continuo. ¿Sí? Siempre que hable del continuo, o sea, nos estamos refiriendo a la recta real. Ya en el caso de los reales, acá se aparece un nuevo tipo de infinito. Ya si comparamos la cantidad de reales con los naturales, en realidad no hay una forma de hacer un emparejamiento sin que sobren números reales. En el caso de los reales sí vamos a tener más cosas, ¿sí? Entonces acá hay un salto y tenemos un nuevo tipo de infinito que fue el que descubrió Cantor a finales del siglo XIX. Y este pues es el famoso teorema de Cantor, ¿sí? Se descubre entonces que en los reales pues dan un nuevo tipo de infinito. Y de hecho pues tiene mucho que ver como esta parte de la continuidad. O sea, la continuidad hace que allá sí la potencia del infinito pues aumente. Y no solo queda acá, en realidad hay un teorema más general que dice que dado cualquier conjunto A, no importa si es finito o infinito, siempre vamos a encontrar otro de mayor tamaño, que tiene más elementos o que tiene pues un tipo de infinito más grande. Entonces, en realidad, pues hay una infinita cantidad de infinitos. Esto es lo que descubre Cantor. El método que utiliza Cantor es también pues algo novedoso. Es sencillo, pero no lo voy a pues describir acá como para no hacer la charla muy técnica. Y el método pues se llama diagonalización. Para describirlo pues de una manera muy simple, pues si uno intentara emparejar los naturales con los reales como en esta gráfica, uno podría
empezar pues como a emparejarlos, como el 0 va con este, el 1 va con este real, el 2 con este, el 3 con este. Y así uno se arma pues como una matriz infinita donde las filas pues son como la expresión pues de números reales. El punto es que si uno se arma una matriz así y uno agarra el número que se forma con la diagonal, a partir de ese número de la diagonal uno puede construir otro que no va a aparecer en esta matriz. Es decir, si uno empareja los naturales con los reales y uno agarra la diagonal, se puede construir otro número que no va a aparecer en esta lista. Entonces eso lo que da es que van a haber siempre más reales, que no hay una forma de emparejar ambos conjuntos sin que sobren reales. Entonces aquí es donde viene pues, lo de la diagonalización, ¿sí? Y es algo que se vuelve pues como muy fundamental en el área de combinatoria de los reales. Bueno, acá entonces descubrimos que hay muchos tipos de infinito. Entonces al descubrir estos tipos de infinito, pues vamos a intentar catalogarlos y esto fue lo que intentó hacer Cantor, dar una jerarquía de quiénes son pues como estos nuevos números infinitos que aparecen. Y a esto le llamamos los números cardinales. Entonces un número cardinal es un número pues que es el tamaño de un conjunto o simplemente un número que mide el número de elementos de un conjunto así sea infinito. Entonces pues en los cardinales podríamos pues considerar los números naturales porque con los números naturales podemos contar la cantidad de elementos de los conjuntos finitos. Por ejemplo, con el cero, pues sabemos que el conjunto vacío tiene 0 elementos, entonces pues es un número cardinal, es el 0, ¿sí? Un conjunto con 2 elementos, pues bueno, el número 2 pues representa ese número de elementos. Entonces los números naturales pues representan los cardinales finitos, ¿sí? Porque sirven para contar elementos de conjuntos finitos. Ya entonces cuando pensamos en números infinitos para contar conjuntos infinitos, el primero que aparece es este que llamamos Aleph 0, Aleph pues que es la primera letra del alfabeto hebreo. Este pues se define como el número de elementos de los naturales. Y este es el menor cardinal infinito, o sea, este es el primer número infinito de este tipo que aparece. Y de ahí pues siguen apareciendo más. De aquí pues le sigue, aquí pues todos estos números infinitos pues que miden el número de elementos de conjuntos, ellos están pues como bien ordenados. Dicho de una manera simple, como que siempre que hay un infinito podemos encontrar pues como el que le sigue. En este caso Aleph 0 le sigue a Aleph 1 y entre ellos dos no hay otro número cardinal, o sea Aleph 1 es el que le sigue a Aleph 0 y no hay más entre ellos dos. Del mismo modo, Aleph 1 le sigue a Aleph 2, Aleph 2 le sigue a Aleph 3. Y bueno, en general podemos decir que a algún Aleph alfa le sigue un Aleph alfa más 1, que es pues como el que le sigue inmediatamente. Pero no queda solo subindizado con números naturales acá. En realidad, pues acá podríamos hablar de Aleph 1000, Aleph 1001, Aleph n, Aleph n más 1, pero no terminaría ahí. Uno a esta cadena le podría hallar como una especie de límite en el infinito, un límite transfinito, que es lo que se conoce como Aleph omega. Y uno podría continuar Aleph omega más 1, Aleph omega más n, Aleph omega n más 1. Y acá hay otra cadena infinita con la cual uno puede sacar otro límite. Y así pues uno se puede ir yendo. Entonces hay una cantidad, pues aquí se puede ver, una cantidad inimaginable pues de números cardinales. Entonces, bien, realmente en esta escala están todos los números cardinales. Sí, es una línea bien ordenada y no hay más, son todos estos. O sea, hay una jerarquía pues, de estos números. El asunto, o sea, la parte se pone interesante es cuando pensamos en los reales. El tamaño de los reales lo vamos a denotar por la letra C por ser el continuo, ¿sí? Y esto se llama el tamaño del continuo. Lo que sabemos del continuo por el teorema de Cantor es que es mayor que Aleph 0, o sea que no puede ser Aleph 0, sino que tiene que estar por acá. Ya la pregunta importante es, bueno, en esta escala que hicimos acá, ¿quién es C? ¿Dónde está C? O sea, podemos calcular el tamaño del continuo en esta jerarquía, o sea, ¿dónde está? O sea, como en la jerarquía todos aparecen, pues C tiene que aparecer en alguna parte, pero la pregunta es, bueno, ¿quién es C? ¿Sí? Y eso es lo que se llama el problema del continuo. El mismo Cantor, pues que creó toda esta teoría, él se llegó a esta pregunta, se preguntó sobre
el tamaño del continuo y dijo, bueno, ¿será que C es Aleph 1? Y esto se conoce como el problema del continuo. O sea, ¿será que C es el que le sigue a Aleph 0? ¿Sí? Nos planteamos pues esta pregunta. Y es la primera pregunta sobre combinatoria de los reales, porque queremos saber cuántos reales hay. Y esto pues Cantor realmente lo propuso como una conjetura. De todos los conjuntos que intentó construir, como todos satisfacían pues como algo parecido al continuo. Él plantea lo que se llama la hipótesis del continuo y es esto. La hipótesis del continuo dice que C es Aleph 1, que C es como el primer cardinal que le sigue Aleph 0 o el segundo infinito. Y bueno, eh, da muchas vueltas pues, respecto a este problema y realmente este problema no se llegó a solucionar en tiempos de Cantor. O sea, el problema del continuo siguió abierto y siguió abierto realmente durante bastante tiempo. Bien, voy a cambiar un poquito de tema, pero igual conectado pues con los reales, pero más adelante pues voy a volver a conectar esto otra vez, es respecto a la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue es, bueno, está pues dada por Lebesgue pues a principios del siglo XX en su tesis doctoral, que propone pues una forma de medir los conjuntos de reales. Entonces, si tenemos un conjunto de los reales, un conjunto arbitrario A, denotamos por lambda 1A la longitud o la medida de A, siempre y cuando se pueda calcular, porque van a haber conjuntos donde uno no va a poder calcular esta longitud. Y en este caso, pues si podemos calcular la longitud, vamos a llamar estos puntos Lebesgue medibles o simplemente medibles, pues porque no voy a hablar de otro tipo de medibles. Bueno, para aterrizar esta idea que está pues como algo abstracta, bueno, ¿qué significa medida en este caso? Volvamos a cosas que hemos visto en la escuela, pues que son intervalos. Nosotros pues veíamos los intervalos, que pues que teníamos dos puntos en la recta real, entonces hablamos del intervalo abierto, en este caso así, que no incluye los extremos y que incluye todo lo que está en el medio. O a veces incluíamos los extremos, o a veces los intervalos pues se iban de un punto hacia el infinito, hacia la derecha o hacia la izquierda, y a veces incluía el extremo no. Entonces, bueno, estos son como conjuntos muy simples que aparecen pues, de los reales, los intervalos, y todos pues estamos muy familiarizados con esos. Pues tenemos también toda la recta real, se puede ver como el intervalo menos infinito, infinito. Y podemos hablar de la medida de los intervalos. Y esto es algo sencillo porque pues, la medida del intervalo es simplemente su longitud. Entonces, pues aquí, en el caso de estos intervalos acotados a b, sin importar si los extremos se incluyen o no, pues la longitud del intervalo es b menos a. Eso intuitivamente lo sabemos. Y este es pues como el punto de partida de la medida de Lebesgue, que medimos los intervalos. Mientras que los intervalos pues que no están acotados pues tienen medida infinita, que es algo pues intuitivamente claro. Pero podemos hablar de medida de otros conjuntos. Por ejemplo, si tomamos la unión pues de estos dos intervalos, ¿sí? Que sería este punto que llamamos A0, que es pues la unión de estos dos intervalos o esta región pues en azul. Y este es medible, pues porque podemos calcular la medida. Y la medida es simplemente, bueno, la suma de las medidas de sus partes, en este caso la suma pues de la medida de estos dos intervalos. E incluso podemos pensar en lo mismo si tenemos pues como, no sé, como este A sub 1, si A sub 1 es como esto, la colección pues o la unión de esta cantidad infinita de intervalos. Podemos calcular la medida de A sub 1 como la suma pues de la longitud de todos estos intervalos. Pero aquí podemos ver que la longitud de todos los intervalos es 1. Entonces es como sumar 1 infinitas veces y eso pues nos tiene que dar infinito. Entonces este A1 pues es un conjunto de medida infinita, por ejemplo. O tenemos cosas más especiales como este A sub 2, que corresponde pues como a la unión de estos intervalos. Y aquí pues acá la idea es que tenemos infinitos intervalos, solo que se van volviendo como más corticos y se van pues como acercando aquí a uno. Podemos pensar en infinitos intervalos acá y la medida pues la podemos calcular de la misma manera pues sumando la longitud de los intervalos. Y en este caso pues como se va achicando de esta forma, pues no va a entrar en detalles sobre estos cálculos, pues nos da una cantidad
finita, pues 2/3 en este caso. Entonces hay pues diversos conjuntos, pues de hecho pues como todos los conjuntos que ustedes se puedan imaginar o que puedan construir con sus manos, por decirlo así, pues a todos se les puede calcular una medida, ¿sí? Y hay unas pues propiedades esenciales como que la medida del conjunto vacío es cero, pues porque no hay nada, no tiene ninguna longitud. O como en los casos que hemos venido viendo, si tenemos pues que A sub n pues es un conjunto medible o tenemos varios, y si ellos no se intersectan entre sí, si no se tocan, entonces al calcular la medida de la unión de todos ellos, pues es la suma de las longitudes de las medidas, que es lo que hemos estado pues como aplicando anteriormente. Y de ahí pues uno puede calcular la medida de muchos conjuntos. Sin embargo, hay muchos conjuntos que no se pueden medir o que no se les puede calcular la medida. Estos son pues conjuntos demasiado extraños y a veces no caen como en una imaginación pues como muy racional, sino que requieren como mucho esfuerzo y cosas como muy raras para poder pues como obtener algo que no sea medible. Respecto a medida voy a enfocarme mucho pues como en medida cero. Entonces vemos que un conjunto tiene medida cero si bueno, si su medida es cero, ¿sí? Como la misma pues expresión lo dice. Esto también se puede como asociar a probabilidad, que es un conjunto como que tiene probabilidad cero, como que si usted quiere agarrar un real es casi imposible que caiga en ese punto, en ese conjunto. Es una idea así. Eh, por ejemplo, pues anteriormente vimos que el vacío pues tiene medida cero, pero si pensamos en un solo punto, los puntos tienen medida cero. Y la razón, bueno, es porque un punto no tiene longitud. Si uno piensa en la longitud pues, de un punto, pues es cero, ¿sí? Entonces, por eso un punto tiene medida cero. Pero ya ahora, a partir de esto, si uno piensa en que los puntos tienen medida cero, entonces los conjuntos finitos también tienen medida cero. Esto lo vamos a demostrar. Pero más aún, si tenemos conjuntos infinitos así, o sea, si ves un conjunto infinito que podemos enumerar como a uno, a 2, a 3, si podemos enumerarlo con números naturales, ese también va a tener medida cero. Y seguro acá para ustedes esto va a ser muy extraño. Pero eso lo vamos a demostrar y es muy fácil. En el caso de 2, del finito, si tenemos que A es el conjunto de estos puntos, lo podemos escribir como la unión de muchos puntos, ¿sí? Como la unión del punto A1 con el punto A2 y así mismo hasta AN. Y al calcular la medida, pues vemos que la medida de un conjunto es pues, la suma de las medidas de sus partes. Y acá pues es la suma pues como de la medida de estos puntos, pero sabemos de uno que los puntos tienen medida cero. Entonces esto es una suma de ceros que nos da al final cero. Y lo mismo pasa cuando el conjunto es numerable. Bueno, aquí me disculpo que aquí esto debería ser un B, no una. Si podemos expresar pues el conjunto, bueno, este es un conjunto pues A1, A2, A3, a infinitas cosas, pero podemos expresarlo como esta unión infinita similar a lo que hicimos anteriormente. Es una unión infinita de puntos. Y al calcular la medida tenemos una suma infinita de puntos, o de las medidas de los puntos, pero cada punto tiene medida cero, entonces tenemos una suma infinita de ceros y en matemáticas eso da cero. Entonces, bueno, aquí uno ve esto y me dice, bueno, ¿será que es que entonces todo tiene que ser de medida cero? Entonces, porque si tenemos puntos infinitos de medida cero, ¿qué está pasando? En realidad aquí aparece el teorema de Cantor otra vez y es algo muy curioso porque se puede utilizar la teoría de la medida, esto que acabamos de hablar, para demostrar el teorema de Cantor. Y se vuelve muy simple pues porque si suponemos que la cantidad de reales es la misma que los naturales y tienen el mismo tamaño, eso significa que podemos emparejarlos y emparejarlos significa que los reales los podríamos escribir de esta forma como a 0, a 1, a 2, a 3 y indexados pues con números, enumerados con números naturales. Pero en la diapositiva anterior vimos que si un conjunto infinito se puede escribir así, tiene que tener medida cero. Entonces esto nos diría, los reales tienen medida cero. Pero sabemos que los reales, como vimos pues al principio, es un intervalo infinito, pues tiene que tener medida infinita. Esto es una contradicción. Y es algo muy curioso, uno no piensa en el teorema de Cantor en este contexto, pero se puede porque
pues construir la medida del Lebesgue, pues uno no necesita el teorema de Cantor, eso se puede hacer pues con puro análisis. Entonces, pues bien, el teorema de Cantor se puede demostrar acá pues con medida. Entonces, ese es el asunto, o sea, el punto es que si un conjunto así sea infinito, se puede enumerar, pues va a tener medida cero, pero los reales no pueden enumerarse así, ¿sí? Entonces, eso es lo que da, es que bueno, que los reales dan un tipo de infinito diferente. E incluso se puede decir más. Si a un conjunto le podemos calcular la medida y si la medida da mayor que cero, incluso vamos a tener que su tamaño va a ser el mismo de los reales. O sea, ni siquiera va a ser más pequeño, va a ser exactamente el mismo. Esta es una consecuencia de un teorema famoso de Cantor-Bendixson. Y es la razón quizá, o sea, una de las razones por la cual el problema del continuo fue tan duro para Cantor, porque no podía encontrar contraejemplos, porque todos los conjuntos infinitos de reales que podía construir o eran del tamaño de los naturales o eran del tamaño de los reales, pero no había nada en el medio. Entonces eso es lo que hace pues, hacía el problema difícil. Bueno, aquí cierro un poco esta parte de medida. Voy a volver otra vez al problema del continuo, haciendo pues como un breve repaso sobre la evolución que hubo en la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Apenas pues en el tiempo vamos apenas aquí. Bueno, primero en una conferencia pues de matemáticos en 1900, David Hilbert propone el problema del continuo como uno de los problemas del milenio. Entonces el problema del continuo se vuelve pues algo muy importante en el siglo XX. Y bueno, y para poder resolverlo, o sea, paralelo a esto, pues habían aparecido pues muchas paradojas en matemáticas y se volvió necesario hacer pues como una construcción fuerte de, bueno, con qué lenguaje o cómo vamos a definir las matemáticas. Y aquí es donde aparece la axiomatización de las matemáticas con Zermelo Franklin's Cole. Y es la teoría de conjuntos denotada por ZFC. Entonces esto consiste en partir como de unos axiomas o de unos principios muy simples y que de ahí se pueda deducir toda la matemática. Y de hecho, pues esto fue un éxito en este caso. Toda la matemática moderna se puede deducir mediante razonamientos lógicos a partir de los axiomas de ZFC. Entonces tenemos un formalismo de las matemáticas. Tenemos entonces una teoría fuerte, muy bien descrita, con un lenguaje muy preciso, donde, bueno, se puede hacer matemáticas. Y eso se volvió necesario para poder, pues, como deshacerse de conjeturas que aparecieron con el tiempo y así darle como unas bases sólidas a lo que son las matemáticas. Entonces aquí se reducen, bueno, en que si queremos probar el problema del continuo, pues lo que tenemos que ver es si es nuestra teoría ZFC, nuestra matemática, puede demostrarse H o si demuestra que es falsa. Luego, en 1931 aparece el teorema de incompletez de Gödel. Lo que él prueba acá es que ninguna teoría pues es completa. O sea, que si usted tiene una teoría pues con ciertas características, llamémoslas simples, siempre van a haber verdades que se le van a escapar o cosas que la teoría no va a poder decidir si son ciertas o falsas. Y este es el caso de ZFC. ZFC es una teoría muy simple y van a haber cosas que no va a poder alcanzar. Y eso nos dice de cierta forma que los fundamentos de matemáticas que tenemos no son extremadamente fuertes, o sea, siempre van a haber cosas que se van a escapar, pero aún así hemos logrado hacer mucho con lo que tenemos y bueno, lo seguimos haciendo. En particular, bueno, Gödel, y ahora con respecto a la hipótesis del continuo en 1940, logra verificar que ZFC no puede deducir que SH es falsa. Note lo que se dice aquí, que no puede deducir que SH es falsa. Eso significa que, bueno, sí, o sea, no puede demostrar su falsedad, pero eso no quiere decir que entonces pueda demostrar que CH sí es cierta, ¿sí? O sea, solo puede decir que no puede ser falsa, pero de que sea cierta no lo está diciendo en este caso, ¿sí? Eso lo que deja es bueno, o sea, deja como una opción de que quizá entonces CH sí puede ser verdadero, pero resulta que no. En 1963, Paul Cohen logró verificar que realmente ZFC no puede deducir CH.
TSH es una de estas afirmaciones que está en el limbo de las matemáticas, que nuestra teoría no puede alcanzar, que no puede decidir. Esto fue pues como, o sea, lo que concretó el problema del continuo. Realmente la solución del continuo no es que sea cierta o falsa, sino que simplemente es inalcanzable por los elementos de matemáticas que tenemos en el momento. Es indecidible, sí, no se puede decidir. Esto fue pues como un descubrimiento importante y eso le dio pues a Paul Cohen la medalla Fields. Y lo más importante de acá fue su método. Paul Cohen creó la teoría de forcing para verificar esto. Quiero describir esto pues de una manera como muy simple. ¿En qué consiste el forcing? El asunto es que las matemáticas o esta teoría ZFC y todo lo que todos los objetos que construimos en matemáticas, realmente podemos hablar de un universo donde todas las cosas de las matemáticas viven. ¿Sí? Hay un universo matemático y ahí viven pues los números reales, viven todas las cosas que se puedan hacer con matemáticas. Entonces la teoría de forcing lo que hace es crear extensiones de nuestro universo, ¿sí? Como universos más grandes. Pero estos universos no es que existan en realidad, son como unos universos virtuales. Pero son los universos virtuales que obedecen los mismos principios de ZFC o los mismos principios de las matemáticas, pero tienen más cosas raras, ¿sí? O sea, no sé, uno se puede imaginar si nuestra realidad es el universo y uno pudiera hablar de una realidad alternativa, de mundos paralelos, donde hay extraterrestres, donde hay dinosaurios o cosas raras, ¿sí? Entonces acá cuando expandimos el universo matemático aparecen cosas extrañas y esas cosas extrañas incluyen números reales. O sea, lo que es extraño acá es que en estas extensiones genéricas aparecen como nuevos números reales que no aparecían en B. Esto puede sonar muy extraño porque uno diría, pero es que en B deberían estar todos los números reales. Pero la cosa es que los números reales son como una noción de aproximación. O sea, como de, uno tiene reales a medida que aproxima racionales a ciertas cosas. Pero si uno expande, uno puede tener como nuevas formas de aproximar y eso da nuevos números reales. O sea, esto aquí ya se vuelve muy extraño y seguro a muchos de ustedes acá les está ya pareciendo demasiado complejo esto, ¿sí? Pero aparecen pues nuevos números reales, nuevas cosas. Y el punto lo que hace Cohen es, bueno, simplemente hace una extensión genérica donde va a meter como muchos números reales y así el continuo se vuelve tan grande como quiera. Y al ser el continuo así tan grande, pues en este universo como alternativo, en este universo virtual, la hipótesis del continuo va a ser falsa. Y eso es lo que indica, pues como los mismos, como este universo satisface los mismos principios de ZFC. Eso quiere decir que ZFC no tiene el poder de probar que CH es verdadero. Ese es pues como a grosso modo pues lo que sucede. Y de hecho pues debido a eso es que realmente el continuo no se puede calcular. O sea, dado un alfa o dado un cardinal, siempre podemos encontrar una extensión donde el continuo se va a hacer demasiado grande. Eso es lo que sucede con el forcing. Ya aquí quiero pues como volver un poquito al tema pues de combinatoria, volviendo a lo que habíamos hablado de medida cero. Vemos que el vacío tiene medida cero, los puntos tienen medida cero. Y hay otras propiedades también. Si tenemos A contenido en B y B contenido en los reales, y si B tiene medida cero, entonces A también tiene que tener medida cero. Aquí pues intuitivamente uno dice, bueno, si la medida de la debe ser, pues debe estar por debajo de la medida del B, pero si la medida del B es cero, pues la de la también tiene que ser cero. Y esta propiedad pues que va a ser importante si tenemos pues como unos conjuntos A1, A2, A3 enumerados con naturales, una cantidad infinita. Y si ellos tienen medida cero, entonces al hacer la unión de todos ellos también tienen medida cero. Es algo pues parecido como una de las pruebas que hicimos, que al tener pues una unión de cosas de medida cero, pues va a resultar en sumas de puros ceros y vamos a tener algo de medida cero. Entonces vamos a hacernos una pregunta sobre medida cero, una pregunta parecida a la del continuo. Hablemos de colecciones de conjuntos de medida cero. Entonces si C es una colección de conjuntos de medida cero y si C es grande, o sea, tiene Aleph 1, conjuntos de medida cero, o sea, tiene tamaño Aleph 1.
En este caso podríamos concluir que al hacer la unión de todos ellos, eso tiene medida cero. Esto de pronto es un poquito más difícil de visualizar porque, o sea, si uno no conoce estos temas, pues no ve una forma como intuitiva de ponerlos en una unión en orden, como cuando aquí anteriormente hablamos de una unión ordenada de este tipo. Aquí también hay una unión ordenada, pero es más extraño. ¿Sí? Entonces simplemente lo escribo así, como la unión de todo lo que está en C. Entonces, ¿será que en Aleph 1, o sea, si tenemos Aleph 1 cosas de medida cero, la unión sigue de medida cero? Es como un problema de estos de tipo de teoría del problema del continuo. Y es donde entra pues como más problemas de la combinatoria de los reales. Este problema acá lo que define es este número que vamos a llamar aditividad de medida cero. Aditividad de medida cero es como el menor tamaño donde esto falla. O sea, es el menor tamaño de una colección F de conjuntos de medida cero, tal que hacer la unión de de todos los objetos de F, de todas estas cosas de medida cero, esto no tiene medida cero. O sea, como que es el menor tamaño donde se va a violar pues como esta propiedad, como que uno quiere obtener acá, que la unión siga siendo de medida cero. Y bueno, y este número acá, a pesar pues de que, bueno, la pregunta sería así como calcular esto, este número que es. Uno tiene pues como unos principios, como bueno, si tengo que kappa es un cardinal o algo que mide pues el tamaño de conjuntos. Kappa está debajo de la aditividad, significa que que el principio se cumple para cualquier colección que tenga tamaño por debajo de kappa. Es decir, si se es una colección de conjuntos de medida cero con tamaño por debajo de kappa, entonces al hacer la unión de todos ellos, vamos a tener medida cero. Entonces un kappa por debajo de la aditividad, pues lo que garantiza es esto. Sí, o sea, es equivalente a esta afirmación. Eso nos deja como consecuencia, pues, que esta aditividad, al verlo, pues, como un número en sí, está por encima del F0. Porque sabemos que en Aleph 0, pues, o sea, la unión de una cantidad numerable de medida cero, como lo escribimos acá, tiene medida cero. Entonces, como esta es una cantidad Aleph 0 de cosas, entonces, pues, esto se cumple, porque en Aleph 0 sí se cumple el principio. Entonces, Aleph 0 tiene que estar por debajo de la aditividad. Y ya pues lo que este número hace es poder replantear el problema. Entonces el problema simplemente lo podemos reformular como un problema de cardinales. Entonces es cierto que este aditivo n va a ser mayor que Aleph 1. Esa sería pues como la reformulación equivalente de la pregunta. Entonces como que todas estas preguntas de combinatoria se vuelven como unas preguntas de números cardinales como esta. Y asimismo pues aparecen más propiedades. Por ejemplo, hay números que se asocian a propiedades combinatorias de la recta real. Aquí, por ejemplo, tenemos este que llamamos COF-n, que es el cubrimiento de medida cero. Y este es el menor tamaño de una colección de conjuntos de medida cero, cuya unión pues cubre toda la recta real. O sea, si hacemos la unión de todos ellos, vamos a obtener la recta real, una unión con conjuntos de medida cero. O podemos definir la uniformidad de medida cero, que está denotada por non n. Y este es el menor tamaño de un conjunto de reales que no tiene medida cero. O sea, eso lo que dice es como qué tan pequeño puede ser un conjunto que no tiene medida cero. Entonces son números como que describen propiedades combinatorias. O está pues cofinalidad, que bueno, este me lo voy a saltar pues como por tiempo. Estos números que aparecen acá, también como en el anterior, la aditividad de n, se conocen como los cardinales característicos del continuo. Y el punto pues de esto es que ellos son pues como estos números cardinales infinitos, por lo general, que están definidos a partir de una propiedad combinatoria de la recta real. Entonces, cuando en la recta real consideramos un problema combinatorio, siempre hay o por lo general hay un cardinal característico pues que describe ese problema o esa propiedad. Y al relacionarlos, pues da como una visión de cómo están conectadas esos principios combinatorios. Entonces, la combinatoria en los reales pues funciona como en este sentido. Y es muy curioso pues que estos cardinales característicos por lo general aparecen entre Aleph 1 y el continuo. O sea, siempre están pues como encerrados entre ellos dos.
Entonces, si uno piensa en CH, pues como CH dice que C es Aleph 1, pues uno tendría que todos los cardinales característicos serían iguales, entonces no sería interesante hablar de ellos. Realmente los cardinales característicos son interesantes es cuando uno está negando la hipótesis del continuo. Aparecen otras nociones, así. Quisiera dar pues como otro ejemplo de combinatoria de los reales, que es sobre categoría de ver. Va a dar esto pues como un poco rápido. Eh, Hablamos pues de conjuntos de reales y le damos una propiedad llamada nunca denso. Si para cualquier intervalo abierto no vacío, uno puede como achicarlo y encontrar otro intervalo abierto no vacío que no toca el conjunto o que se le escapa al conjunto. Eso es pues lo que escribe es nunca denso. Y hablamos de conjuntos magros o de primera categoría. Decimos que un conjunto M, conjunto de reales M es magro, si M se puede escribir como una unión infinita numerada con naturales de cosas que son nunca densas. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como la categoría de ver. Y hay propiedades parecidas a medida cero. Por ejemplo, el vacío es magro, los puntos son magros. También se da esta propiedad pues, de que es cerrado hacia abajo. Si B es magro, ya está contenido, entonces A es magro. O la unión infinita numerable pues, de cosas magras es magra. ¿Sí? O sea, es similar es como, bueno, el mismo principio pues con medida cero. Pero esta es otra noción pues combinatoria de reales. Y algo pues importante acá es el teorema de categoría de Ver, que dice que ningún intervalo no vacío es macro. En particular, pues que el punto de reales no es macro. ¿Sí? Ese es un teorema pues importante de la época que incluso tiene mucha relevancia ahora. Y con este concepto de magro, así como con medida cero definimos pues como unos cardinales característicos, con magro también podemos hacer. Y con nociones parecidas como aditivo, el covering, donde reemplazamos medida cero por macro. Y aparecen pues como ya cardinales característicos que describen la combinatoria de los macros. Ya en los 80 hay una descripción pues mucho más detallada pues de esto. Y es este diagrama que se conoce como el diagrama de Chijón. Este muestra las conexiones entre los conceptos combinatorios que hay en los cardinales invariantes. Una flecha significa una desigualdad, como que este tiene que estar por debajo de este. Y noten que en el diagrama, pues dado que estas flechas denotan desigualdad, pues como habíamos dicho al principio, están todos entre el F1 y el continuo. Entonces tenemos como sí, como muchas deformaciones del continuo, acá pues como entre estos dos, que escriben cosas de combinatoria. Y bueno, y tenemos algunas igualdades acá, por ejemplo, estas líneas punteadas, pues lo que denota es que este número de acá es el menor entre estos dos y este de aquí es el máximo entre estos dos. Pues los cardinales están ordenados de forma lineal, pero solo se puede demostrar lo que está en este diagrama. Este diagrama es completo, o sea, dada la completez demostrada por estos matemáticos, que no se pueden añadir más flechas, o sea, que en matemáticas no podemos demostrar más flechas entre ellos. Relacionado con la completez es donde, bueno, entra como el tema de investigación, pues donde yo estaba participando. Y es de poder encontrar extensiones genéricas o universos paralelos donde uno pueda hacer que muchos de estos cardinales característicos sean diferentes entre sí. Entonces, hay un teorema pues que comienza en los 90 o con técnica de los 90 de Brendle, Yuda y Shelah, donde se puede construir una extensión genérica o un universo virtual donde podemos separar los cardinales de esta forma. O sea, esto es como separarlo por regiones, como que esta región es diferente de esta o que esta región es diferente de esta. Entonces acá está separado en 6 regiones, considerando que este aquí pues está solo en una sola región. Y acá pues esto involucra métodos de forcing muy fuertes que no me da pues como tiempo para describir. Y en este caso, pues serían iteraciones de soporte finito, como que uno arma sucesiones infinitas de extensiones genéricas, donde pues todas estas intermedias apoyan como la extensión genérica final, que es donde esto sucede. Un resultado, pues, donde cuando yo estaba en la tesis de doctorado, pues es esta otra separación en 6 valores, una separación adicional,
Esta fue con un método de iteraciones de 2 dimensiones, donde creamos matrices de extensiones genéricas que soportan pues aquí la extensión genérica final. Hay otro ejemplo paralelo a esto de Arthur Fisher, Goster, Kelvin y Shelah, donde ellos separan todo el lado izquierdo. Realmente perdón, el lado derecho. Separar el lado derecho es algo que en el tiempo, pues, o bueno, hace pocos años, pues era demasiado complicado y necesitaba métodos fuertes, que en este caso son el forcing con criaturas. Eh, Luego, pues más adelante, yo con Goldster y Shelah, pues logramos separar todo el lado izquierdo, pero pues se necesitaba como un avance tecnológico más, pues como en estas eh, técnicas de forcing, que son los límites con ultrafiltros. Pues obviamente no puedo escribir esto acá. Y tengo otro resultado con gente pues, que trabaja en Viena, con Fischer, Friedman y Montoya, donde logramos separar el diagrama en 7 valores, que en el tiempo pues era como la mayor cantidad de valores que lográbamos separar. Y aquí utilizamos iteraciones en 3 dimensiones, o sea, expandiendo la idea anterior, que hacemos pues como un arreglo de extensiones genéricas en 3 dimensiones, que apoyan pues como una extensión genérica final, donde sucede todo. E incluso pues hay una forma en que yo logré refinarlo en hacerlo 2 dimensiones, pero quizá un poquito más complicado. Luego más adelante se logró separar todo. O sea, hay un resultado de Gosser, Kerner y Shelah que incluso salió en el Annals of Mathematics, que es el journal más, la revista más importante de matemáticas que hay, o una de las más importantes, que se logra construir una extensión genérica donde podemos separar todo en 10 valores, que es el máximo número de valores posibles. El problema es que acá hay una trampa y es que la trampa es que se utilizan grandes cardinales. O sea, eso es como meter más axiomas en la teoría de conjuntos, ¿sí? Realmente no es algo como que uno acepte, o bueno, pues mucha gente lo acepta. Por mi parte yo no lo acepto tanto porque parece que es como agregarle demasiado a lo que intuitivamente debe suceder en matemáticas, no sé. Pero está como esta trampita, que bueno, utilizando estos grandes cardinales se puede separar todo. Y precisamente los grandes cardinales es para el método que se llama ultrapotencias booleanas. Paralelo a esto, nosotros, bueno, yo con mi profesor pues, de doctorado Brendley y mi estudiante Miguel Cardona, logramos hacer esta separación del diagrama en 7 valores. Y esto pues sin utilizar grandes cardinales. O sea, esto pues paralelamente era como un avance. E incluso a partir de esta construcción podemos dividir todo en 10 valores, no utilizando solo 3 cardinales compactos. O sea, todavía haciendo trampa, pero menos que en el trabajo anterior. Igual esto lo logramos concluir. Yo me uní a la investigación pues, de Gonster, Kellner y Shelah, y sin utilizar esta trampa de los grandes cardinales logramos separar todo. O sea, logramos encontrar una extensión genérica donde podemos separar todo. Y eso pues, el método pues es realmente, o sea, sorprende porque es más sencillo que los anteriores y solo supone como restringir forcing a modelos pues de conjuntos, por decir algo. Ya para concluir, pues respecto a estos temas pues hay problemas abiertos. En todos los resultados, o bueno, en casi todos los resultados que escribí, pues siempre pasa esto, que el non de M tiene que estar por debajo del COP de M, pero es posible que pueda estar por encima. O sea, ¿será que uno puede encontrar modelos o extensiones genéricas donde separemos todo y donde se dé esta desigualdad al revés? Sí. Puede no significar mucho lo que les digo en este punto, pero es como uno de los problemas abiertos de esta investigación. Y de hecho, o sea, con esta desigualdad hay 57 formas posibles de separar pues, este diagrama de Chijón en 10 valores, de dividirlo en 10 valores, pero ninguna se ha logrado hacer. Sí, o sea, todos estos son como 57 problemas abiertos en este campo. Lo interesante de esto, o sea, más como estos resultados de combinatoria, es el avance en la teoría de forcing. O sea, desde que se descubrió la teoría de forcing, esto vino a ser como algo fundamental pues en teoría de conjuntos y ha venido avanzando mucho. Y precisamente lo que permite evolucionar en la teoría de forcing es atacar problemas como este tipo de combinatoria de los números reales. Y ya aquí para cerrar, pues solo dejo este diagrama
de mi profesor de doctorado Brendle, pues donde es una separación apenas en 4 sectores, pero donde se cumple que el COP de M pues, está por debajo del non de M, o sea, de esta situación complicada. Entonces, bueno, ya con esto termino. Muchas gracias por la atención y por haber aguantado hasta este punto. Muchísimas gracias, profesor Diego. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este espacio. Hemos tenido una muy buena audiencia. Vamos entonces a pasar ahora al espacio de preguntas. Las personas que quieran realizar sus preguntas pueden escribirlas al chat de Facebook y al chat de Zoom. Y entonces se las estaremos transmitiendo al profesor Diego o aquí en Zoom. Si hay alguna persona que quiere realizar su pregunta directamente por el micrófono, puede levantar la mano y le estaremos habilitando el micrófono. Profe, entonces vamos a esperar un momentico porque a veces siempre se demoran un poquito en realizar las preguntas. Listo. Vamos a esperar entonces un minutico mientras las personas escriben sus preguntas, como les digo, tanto en el chat de Facebook como en el chat de Zoom. Profe, hasta el momento no vemos preguntas. Si de pronto quiere complementar alguno de los temas bien, mientras van realizando las preguntas, podemos hacerlo. Igualmente les recordamos a las personas que están en Zoom, si quieren realizar la pregunta directamente, podemos habilitarles los micrófonos. Ok. Sí, bueno, pues igual creo pues que bueno, puede que la falta de preguntas sea pues por lo técnico del tema, o sea, puede que en algún momento pues haya desbordado, pero me parece pues como normal, o sea, es lo que sucede muchas veces con charlas así de matemáticas, que para hablar de los resultados importantes, o sea, es inevitable como ser demasiado técnico. Profe, ya tenemos entonces una solicitud para habilitar el micrófono. Ya vamos a habilitarla. Listo, si no estoy mal, es el profesor Luis Echeverry. Em, ya puede activar su micrófono. Profe Luis, ¿cómo está? Buenos días, Diego, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hombre, qué agradable escucharte, hombre, muy bien. Gracias No, por para mí, haberme. haberte visto el día de hoy, Diego. Gracias. ¿Estás en Kizuoka en este momento? Sí, sí, estoy aquí en la casa. ¿Estás en casa? Sí, sí, Bueno, es un poquito tarde acá, pero la estamos pasando bien. encantado de escucharte y muchas gracias por tu conferencia. Yo sé que es muy densa, que la última parte puede ser muy difícil de comprender, pero de la primera parte me encanta, que introdujiste muy bien el problema del continuo. Y yo espero que al menos esa parte la mayoría de los asistentes hayan podido captarla. Yo tengo una pregunta que es más bien como de orden filosófico con respecto a los reales. Es precisamente con el teorema de categoría de Bayes. Sí, Yo siempre digo que en ese teorema de categoría de Bayes, en el clásico, en el que aparecen todos los libros de análisis, está como el núcleo del problema del cardinal del continuo. Yo he sentido que o bien, en el teorema de categoría de Bayes hay algo que nos dice cómo es el continuo, cómo es la recta real. O bien hay de pronto una intuición no expresa o una idea no expresa que quizás esté aceptando la hipótesis del continuo, es decir, que el tamaño del continuo es precisamente Aleph 1. Como te digo, es una inquietud más bien de orden filosófico que siempre he tenido con el teorema de categoría de Bayes. No sé si tú has pensado en ese sentido o puede que yo esté completamente equivocado, Diego. Es esa relación del teorema de categoría de Bayes precisamente con la hipótesis del continuo, Diego. Me dices, por favor, ¿tú qué piensas? Sí, pues de hecho hasta puede decir mucho más, o sea, hasta me pongo a pensar acá. O sea, uno casi siempre se hace la analogía con medida cero porque medida cero y categoría de ver son conceptos duales. Entonces muchas veces algo que pasa en medida cero uno lo puede como dualizar, como invertir. Y al invertirlo se cumple en el contexto de categoría de ver.
Entonces, esto me conecta con algo que dije en la parte de medida, que si algo es medible y tiene medida positiva, entonces tiene que tener el cardinal del continuo, ¿sí? O sea que digamos que en conjuntos medibles no van a, que conjuntos medibles con medida grande no van a haber contraejemplos para la hipótesis del continuo, porque todo va a ser continuo o contable, ¿sí? En el caso de categoría de ver, pues pasa algo y es con los magros, porque magro significa pues como en este contexto pues pequeño, en el contexto de categoría de ver, magro son conjuntos pequeños. Y si miramos conjuntos, o sea, aquí medible, el medible se traslada a un concepto que se llama la propiedad de ver, ¿sí? No voy a describir qué es la propiedad de ver, pero es como una manera de catalogar, pues, de una buena manera, pues, los conjuntos, bueno, sí, conjuntos de reales. Y creo que si algo tiene la propiedad de ver y no es magro, tiene que, y si es no contable, tiene que tener el tamaño del continuo. O sea que no se pueden encontrar contraejemplos con la propiedad de ver que no sean magros. O sea, creo que ese es como, ¿no? Se dualiza así, esa sería como la conexión. Muy bien, Diego. No obstante, a mí siempre me ha seguido dando vueltas en la cabeza esa extraña relación que hay entre aceptar que el cardinal del continuo es Aleph 1 y el teorema de categoría de B. Te digo, puede ser que esté equivocado, pero siento que ahí hay una cuestión tal vez más filosófica que matemática, ¿no? Es una preocupación que he tenido siempre. Muchas gracias, Ah, Diego, por tu respuesta. gracias a ti por la participación, profe. Con el mayor de los gustos, Diego. Gracias, profe. Ya tenemos entonces otras preguntas en el chat. Voy a tratar de transmitírselas lo más fiel posible. Dice, cuando hablas de la medida cero en probabilidad, ¿en qué categoría estaría la probabilidad de eventos discretos? Como por ejemplo la medida en el lanzamiento de un dado. Pues como sus puntos son aislados, entonces podríamos decir que la probabilidad es cero en esos eventos. No, lo que pasa es que ahí cambia el contexto. O sea, uno puede hablar de medida en muchos contextos, ¿sí? O sea, acá pues la medida que yo estaba hablando es de los reales nada más, o sea, de cómo se calculan los reales. Pero obvio no es la única medida, o sea, hay ejemplos de tipos de medida y precisamente en la probabilidad hay muchos, ¿sí? O sea, de hecho, cuando uno habla de distribuciones de probabilidad, como que cada ejemplo da una medida distinta de cómo calcular probabilidades. Entonces, no, o sea, no significa que el lanzamiento del dado, pues todo es medida cero, sino que simplemente es otro contexto, es otra forma de medir, ¿sí? O sea, ya en la medida discreta sí no tiene sentido que todo sea cero, ¿sí? Porque si no, pues uno qué haría ahí, ¿cierto? Pero es solo pues como eso. Gracias, profesor. Tenemos entonces otra pregunta. Dice, buenos días. Respecto a la división del diagrama en 9 regiones, ¿es el resultado más óptimo sin hacer trampa, entre comillas, agregar más axiomas? Sí, es el más óptimo. No se puede hacer más separaciones, por ejemplo, en este. O sea, no se puede separar más. O sea, uno diría, ¿qué tal si separamos estos dos, el ADM y el B? Pero ellos no se pueden separar porque el ADM, como se describió pues en la primera aparición del diagrama, el ADM es el mínimo entre el B y el CO y aquí debería ser COV de N, perdón. Bueno, aquí me equivoqué. Este tiene que ser el mínimo entre estos dos. Entonces, en el diagrama hay dos que siempre van a ser iguales. Y lo mismo acá. Este como es el máximo entre non de M y D. Este aquí, este que está acá, tiene que ser igual a alguno de estos dos. Entonces, por eso aquí no se puede hacer otra separación adicional. Este es el más óptimo. Gracias, profe. Complementando la pregunta anterior, dice también, ¿existe la posibilidad de que la división del diagrama en 10 partes no sea posible sin agregar axiomas? Em, que no sea posible sin agregar axiomas. Depende de cómo se interprete. O sea, en este resultado final, nosotros logramos eliminar pues como esta trampa de agregar axiomas. O sea, aquí ya no agregamos axiomas, simplemente estamos
vamos a una extensión genérica donde esto sí sucede y no estamos metiendo axiomas nuevos. Pero obviamente está como el fondo de que esta adición de pronto resulta de otros axiomas. Pero la contraparte es pues la hipótesis del continuo. O sea, la hipótesis del continuo dice que C es igual a este Aleph 1. Y en ese caso, pues todo lo que está en medio, pues todo sería igual. Entonces, no se podría separar el diagrama ni siquiera en dos partes. Entonces, quizá, o sea, pueden haber axiomas detrás, pero al menos como en lo de las extensiones genéricas no se están utilizando axiomas adicionales. Muchas gracias, profe. Vamos a buscar entonces si tenemos de pronto más preguntas, ya sea aquí en el chat de Zoom o si de pronto quieren realizar alguna otra pregunta o solicitar habilitar el micrófono. Vamos a revisar también en el espacio de Facebook. Profesor, no vemos entonces más preguntas en ambos espacios. Vemos que el profesor Luis Fernando Echeverry quiere complementar de pronto. Vamos a reactivarle el micrófono. Profe, ya puede activar su micrófono otra vez. Muchas gracias, Camila. Diego, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, profe. Diego, mira, es que no me quedó claro muy al final. El teorema que se publica en Annals, en esta famosísima revista, exactamente, este teorema asume pues como una especie de axiomas adicionales. Pero luego el resultado que ustedes obtienen, también de 2021, pregunto si son el mismo resultado, pero con distinta técnica. Es decir, están haciendo la misma afirmación en el caso de Annals y en el caso del resultado de ustedes, solo que en el resultado de ustedes no están utilizando esos cardinales compactos. ¿Es la misma afirmación o no es la misma afirmación, Diego? La de los Eh, dos resultados. sí, es lo mismo. O sea, cuando están estos compactos, uno utiliza pues, estas ultrapotencias booleanas. O sea, de hecho, las ultrapotencias booleanas solo se pueden utilizar con los compactos. Y de hecho, pues, la ultrapotencia booleana se utiliza es para separar el lado derecho. Entonces, como uno hace aquí 4 divisiones, necesita 4. Pero en uno de los resultados de nosotros, como nosotros sin compactos hacemos esto acá adicional, para hacer las separaciones adicionales acá, pues solo necesitaríamos separar 3 veces más con la misma técnica, con los ultrapotencias booleanas. Por eso acá se necesitarían solo 3. Pero ya en el último resultado donde no utilizamos compactos, pues no se puede utilizar la misma técnica porque ya no hay grandes cardinales, ya no hay compactos. Entonces acá el método es totalmente diferente. Para separar el lado derecho, pues uno lo que hace es como debilitar el forcing. Y de hecho esto es muy raro porque, o sea, es inesperado. Uno siempre como que espera como construcciones pues como muy pesadas para hacer estas cosas y cada vez que uno avanzaba se ponía todo más pesado. Pero aquí llegamos a esta conclusión simplemente con una restricción a modelos y realmente esto terminó siendo muy sencillo en comparación con todo lo que se había hecho. De hecho, si uno ve el paper donde tenemos este resultado, el paper es muy corto y es como muy fácil de leer en comparación con todos los demás, porque realmente no necesita, o sea, no queda tan pesado. Es ¿Dónde algo muy publicaron ese curioso. resultado, Diego? Perdona, ¿dónde lo publicaron? Lo tenemos pues todavía no ha salido, pero fue aceptado en el en la revista de la Sociedad Europea de Matemáticas. El Que Journal of pues European Society. perdón, El Journal of the European Society. eso, sí. Sí, eso no es tan alto como el ANOS, pero es un journal altico. Sí, tiene alto impacto también. Obviamente que no es comparable con el ANALS. Lo que me impacta es eso, es que el resultado anterior es el mismo que ustedes obtuvieron con otra técnica distinta y sin asumir tanto el de ustedes, y aquel está publicado en el ANALS. Eso es lo que me deja muy sorprendido, Diego. Es decir, me parece que es más potente el resultado de ustedes. Merecería más estar el resultado de ustedes en el ANALS que aquel otro. Es mi Sí, opinión, perdón. sí, es una cuestión como
cronología, diría yo, porque pues este del Annals pues apareció primero y obviamente no se tenía idea de cómo hacerlo sin los compactos, sino que luego terminamos haciéndolo con los compactos y bueno, la verdad pues no sé si, o sea, pues nosotros dijimos, bueno, pues tirarlo al Annals pues como el mismo tema no podría resultar pues como tan bien, entonces pues no le tiramos pues como tan alto, pero no No sé, lo obstante, otro es, es un lo otro resultado es, impactante. sí, pues lo otro es como el impacto del método, o sea, esto del Boolean Ultra Powers fue algo que se puso muy de moda y creo que es más como asociado a eso, a esto del BUP. Pero nosotros era como una técnica muy modesta y no sé, eso de pronto no consigo, o sea, no, aún no ha tenido pues como tanto impacto. Pues es una técnica que se puede utilizar en otros contextos, pero como que ha pegado más, ¿sí? O sea, ha sido más popular este otro BUP. ¿Cuánto tiempo le trabajaron a este resultado, Diego? Pues yo le he venido trabajando desde el doctorado, o sea, pues todo esto que he venido pues como presentando de separar 6 sectores, 7 sectores y todo esto que ha venido haciendo, pues han sido como cosas que han evolucionado desde el doctorado. Excelente, Diego. Yo te felicito de todo corazón por todo lo que estás haciendo, Diego. Muchas gracias por Profe, escucharme y por responder. no, profe, muchas gracias a usted, hombre. Con el mayor de los gustos, Diego. Gracias, Camila, por darme el micrófono. Muchas gracias a ambos profes. Profe Diego, tenemos entonces una última pregunta que realizaron en el Facebook. Ya se la voy a leer. Dice, ¿existen otras propiedades combinatorias diferentes a add, non, con y conf que se usen para separar estos cardinales? Sí, hay muchas más, hay muchísimas más. De hecho, pues con los mismos autores, con Gorster, Kerner y Shela, nosotros hemos como agregado más propiedades combinatorias. O sea, hay unas que se llaman, pues como para dar nombres hacia al azar, splitting, el menor número donde se viola el axioma de Martin, número de pseudointersección. Hay como muchas, o sea, hay muchas cosas más que incluso nosotros incluimos en el diagrama y que separamos todo, pues como de manera diferente. E incluso, o sea, algo muy impactante, que es algo pues que es un trabajo que tengo con Miguel, es que uno incluso puede tener, o sea, como estos números cognon y eso, uno puede tener incluso una cantidad infinita, incluso una cantidad contable de este tipo de números. Y uno puede incluso encontrar extensiones genéricas donde una cantidad continua de ellos son diferentes 2 a 2. ¿Sabes? Eso como que dispara mucho, o sea, fragmenta demasiado el continuo, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, hay muchas más, y cada vez aparecen como nuevos números de estos asociados a propiedades combinatorias. Profesor Diego, muchísimas gracias entonces por realizar esta charla. Muchísimas gracias por traernos este tema. También le agradecemos que se haya tomado este tiempo. Sabemos que ya es más de medianoche allá, entonces queremos agradecerle por este espacio. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan conectados al Zoom y conectados a la transmisión de Facebook. Profe, si quiere realizar de pronto algún comentario final. Sí, no, pues yo quiero agradecer, como al principio, pues por la invitación. Así esta tarde, pues la he disfrutado mucho. De hecho, pues creo que estoy muy despierto. Y como por la inercia, pues como de la charla y esto, y también de un poquito de los nervios, pues voy a durar, creo que despierto otra hora más porque, o sea, primero como que tengo que calmarme para poder descansar. Pero no, lo disfruté mucho. Estoy muy contento pues con la gente que ha participado y por esta oportunidad pues de compartir con mi alma mater, con la Universidad de Antioquia. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Les recordamos a todos que esta charla podrán encontrarla en el espacio de Facebook de la facultad, igualmente en el espacio de YouTube, en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Podrán encontrar dentro de pocos días la grabación de esta
de esta charla. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, profesor Diego. Muchas gracias, que pasen buen día. Igualmente, profe. Hasta luego entonces. Hasta Ok, luego a todos. Muchas gracias. ok, hasta luego.